¿Será que esto de la basura cada año nuevo es un mensaje subliminal? Ya vamos para 6 años en este canal de andar sacando la basura mientras hacemos este video. No, tocó afuera poner la basura porque esto está terrible por dentro. Están gigantes además, ¿no? Vamos a bajar primero una y después la otra. Es que aquí en el apartamento no hay ni por dónde caminar. Sí, señores, estamos sacando la basura, una vez más, en Canadá, como dicta la tradición. Atentos a este video porque el año 2024 estuvo un poquito más movido de lo normal. Comenzamos haciendo un recorrido por la capital de uno de los mejores sonidos que nos ha regalado la humanidad. Conocimos Cali, Colombia, explorando sus calles, su comida, sus historias. Una ciudad que rápidamente se convertiría en uno de mis lugares favoritos de mi querido país. La ciudad de Cali no es solo la tercera ciudad más importante de Colombia, también fue la tercera ciudad que se fundó en este país. Lo lindo que tiene Cali no es solo Cali, sino sus alrededores. Me fui entonces a una estación de gasolina muy popular por allá, en donde se puede intercambiar un legendario servicio de transporte por algunas monedas para que nos lleve a lugares asombrosos. Llegamos a la portada al mar. Esta es una de las formas para encontrar el camino al Pacífico, ¿no? Se puede ir al terminal, agarrar un bus normal o venir aquí a guerrearla a ver qué transporte nos lleva a Buenaventura. Nuestra primera parada, la ciudad de Buenaventura. Aquí llegamos, la prueba fehaciente con los hechos de que estamos en Buenaventura. Y de ahí tomamos una lancha que nos llevaría entonces por laberintos de agua hacia lugares que ni el más creativo de los autores hubiera podido jamás imaginar para sus novelas. Guarda el cambio ahí. Conocimos las playas del Pacífico colombiano, nos aventuramos en kayak por sus manglares, entendimos la problemática del plástico en esta región del mundo y casi que pierdo mis chanclas en el lodo. Me metí una chancleta en el barro. ¿Esto es mi chancleta. Miércoles. No, pues me lo voy a poner. En el Pacífico colombiano hicimos amigos perrunos. Comimos de los platos más deliciosos que yo haya probado en mi vida. Yo creo que cuando uno se muere y va al cielo, debe ser una sensación muy parecida a lo que sabe esta sopa. Y nos preparamos allí para viajar a través del imperio místico de los Inca. Comenzamos en su capital, la ciudad de Lima, y nos metimos de una en las concurridas calles de Gamarra, no sin antes deleitarnos con la experiencia del transporte público peruano en la hora pico. Esto es un río de gente. Por Gamarra caminamos buscando la cima del cerro para conocer lo que se dice ser las favelas peruanas. Sin embargo, el alcalde, mire cómo está, ¿ve? Este responsable del alcalde es una chanchería. ¿Y usted vive solo o con quién vive? Vivo solo con mi mono. En Lima comenzó el recorrido a la peruana. Nos fuimos a aventurar por el desierto, conocimos el famoso oasis de la Huacachina y nos lanzamos con unas tablas desde las enormes dunas hacia abajo, solo porque la adrenalina es pedigüeña. Hasta luego, mijo. Baja los pies. No, mae, no, yo no quiero. Mae, yo no quiero. Si quiere, le toca a usted de segundas. Fue una serie de días bastante movidos, del desierto a sus aguas, para conocer una de las maravillas marítimas naturales del planeta, la reserva de Paracas. A bordo de esta lancha vamos a hacer el tour de las Islas Ballestas. Este es un lugar muy importante de la región, por su rica biodiversidad del mundo marino. Aquí vamos a ver muchas aves, y cuando les digo que muchas aves, en realidad son demasiadas, cientos y miles de aves en el aire. Vamos a ver lobos marinos y también una especie muy simpática de pingüinos peruanos. También conocimos la ciudad de Arequipa, donde tuve la oportunidad de ver cara a cara por primera vez en mi vida a la majestuosa ave que identifica a nuestros pueblos de los Andes, el ave más grande del mundo, nuestro querido cóndor de la cordillera. El señor me dijo que era cuestión de paciencia y me quedé alrededor de una hora esperando, atento, mirando los cielos y las montañas, pendiente del cóndor, hasta que justo en el momento que menos lo creía, pasó
pasó lo que tanto esperaba. Ya me quedan 10 minutos para irme. Había perdido la fe y nos vamos de aquí, del Cañón del Colca, de la Cruz del Cóndor. Haber conocido de frente a un cóndor cara a cara. Yo nunca había visto un cóndor. Qué lindo haber visitado su hogar. Qué lindo conocer esta majestuosa ave en su casa, en su hogar, siendo ella misma. Valió la pena el recorrido, valió la pena la caminata, solo por eso. Exploramos la región del Amazonas, agarramos culebras y pirañas con las manos, conocimos las comunidades que viven desde las orillas del río Amazonas hasta los asentamientos humanos del desierto. Conocimos Perú de sur a norte, pero no podíamos dejar este lugar sin antes aprender la técnica que se esconde tras uno de los platillos que mejor se lleva con las exigencias no muy complejas de mi paladar. Tenía que aprender a hacer el ceviche peruano desde la raíz. Esto es un ceviche peruano, una delicia gastronómica del país que además es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y hoy he madrugado para meterme en una balsa con unos pescadores y así navegar las aguas del Pacífico en búsqueda del mejor pescado para hacer nosotros mismos nuestro propio ceviche a la peruana. Esto con el fin de comer lo que sería el ceviche más fresco de mi vida, del mar al plato directamente, siguiendo las técnicas tradicionales de un ceviche clásico para entender la tradición de uno de mis platos favoritos a nivel mundial. Con la barriga llena y el corazón contento, viajé unos días para Colombia en busca de una serie de historias que nos dejarían mucho aprendizaje y devolverían nuestro corazón a su estado original. Fue aquí donde vimos nacer el especial de Cárceles Colombia. Visitamos la cárcel de mujeres, donde exploramos los retos del diario vivir de mujeres allí privadas de la libertad, la realidad, el sentimiento y la frágil maternidad a través de algunas historias imposibles de olvidar. Llegué yo al conflicto, fue una venganza de una moza, hablando así, una amante de mi papá, la cual él sacó mucho dinero y ella, por venganza de que mi papá nunca le respondió por ese dinero, me coge a mí como garantía y me entrega al conflicto armado. O sea, a ti te entregaron a la guerrilla. A la guerrilla, sí. La guerrilla, yo pertenecía al Frente 16 de la TAR. ¿Y a qué edad te entregaron a ese grupo? A los 8 años. En mis manos no caben la cantidad de abortos que tuve. Mis 6 hijos fueron aprobados porque eran hijos de personas importantes dentro del grupo. De ahí nos fuimos a una de las cárceles más polémicas y temidas de Colombia, la cárcel de La Picota. Ya pasamos este esquema de seguridad. Aquí vamos a encontrar por cada piso diferentes tipos de celdas para diferentes tipos de ocasiones, ¿no? Llevaba mucho tiempo consumiendo, también en la calle consumí bazuco y pues eso fue lo que me llevó a traer acá a la cárcel. Y luego fuimos parte de un operativo requisa sorpresa en la cárcel Modelo de Bogotá. Estas son celdas unipersonales, así se les conoce. En este momento estamos pues en un operativo, por ejemplo en esta celda que es más o menos de 2 por 1. Aquí en este momento hay 2 personas porque también tenemos un problema de hacinamiento, ¿no? No hay mucho espacio para la cantidad de personas privadas de la libertad. Entonces en este momento el experto está aquí buscando dentro de los colchones para ver qué podemos encontrar. Y si se dan cuenta, todos estos son los colchones que sacan de las celdas de aquí para adelante, ¿no? También podemos ver hasta el fondo pues todas las personas encargadas de la requisa, oficiales del IMPEC, mirando a ver qué pueden encontrar dentro de las celdas. En esta hay más que 2 personas. En esta hay yo creo que unas 4 por ahí, ¿no? Ahí se ve que hay como un colchón aquí, un colchón allá. De las cárceles de Colombia tomamos un giro de 180 para resetear el alma a través de paisajes de alto nivel como solo Guatemala puede darnos. Ustedes pueden creer que en este punto exacto se proclama la independencia de Centroamérica. Aquí, justo donde estoy pisando, en este punto preciso, se libera a todo un continente. Un país que me sorprendió gratamente, en el cual tuvimos grandes y exigentes aventuras. Como hace erupción ese volcán desde aquí. El volcán de fuego, ya, solo por esto ya valió la pena. Nunca olvidaré Acatenango y el volcán de fuego. En Guatemala hay alrededor de 37 volcanes, pero hay más de 280 estructuras de origen volcánico, de los cuales en la actualidad muy pocos siguen activos, incluyendo uno muy importante llamado el volcán de fuego. Y es justo ese volcán que lleva en actividad y en constante erupción desde antes de la llegada de los españoles. Y es justo para allá, hacia donde vamos. Siguiendo este camino de allá, hoy vamos a conocer el majestuoso volcán de fuego, un volcán muy respetado de Centroamérica, que lleva sacando lava desde su cráter por cientos de años atrás.
Y en general, nunca olvidaré a Guatemala y sus rincones que como un tesoro de pirata llevan escondidos por miles de años para que hoy tengamos la fortuna de poder ir a conocer. Guatemala me dejó con buen estado físico. Llevo como unos 20 días por aquí en este país y voy a llegar con buen músculo a la casa porque aquí sí se camina, hermano. Vamos llegando a la cima. Algunos tesoros guatemaltecos, por el contrario, no son tan fáciles de encontrar. Así como tampoco lo es el camino que conduce de Guatemala a México en la peligrosa y llena de ilusiones ruta de los inmigrantes, que buscan un refugio persiguiendo un sueño hacia las heladas tierras de Norteamérica. Eso de allá enfrente es México, amigos míos. Ve aquí todas estas familias pasando en el día a día, ¿no? Ellos vienen de México a Guatemala. O sea, estamos haciendo en este momento un cruce ilegal de la frontera. Exactamente. Aquí se nota que el ambiente se empieza a poner un poquito más denso. Buenas. ¿Cómo están? Primeramente al creador del cielo y la tierra, que para él nada es imposible y la fe fue grande. Y nos dio la fortaleza y la fuerza para llegar hasta aquí, hasta donde estamos, y seguirá guiándonos hasta nuestro destino. Restaurante El Inmigrante con la bandera de Venezuela, justo enfrente del carro de la Guardia Nacional. Estamos en este momento en la frontera entre Guatemala y México. Y del mero sur mexicano viajamos al mero norte para conocer uno de los estados mexicanos más delicados del país. Un lugar de México que sale recurrentemente en las noticias por ser de los más peligrosos. Las autoridades desplegaron un fuerte operativo policíaco apoyado por el Ejército y la Guardia Nacional, esto en el municipio de Monte Escobedo. Ahí se reportó el enfrentamiento entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El estado de Chihuahua nos recibió con pruebas contundentes de que no estábamos entrando a Disney World. Pero aparte de eso, esto fue lo que encontré por allá. Nos reciben con tortillas hechas a mano, cocinadas en estufa de leña. Nos reciben con una sopa muy clásica de aquí, de esta región de México, de frijoles con maíz. Para que se den cuenta que en México no todos son tacos ni burritos. Aquí también se come trucha, ese pescado tan popular que comemos nosotros allá en Colombia. Nos han sabido recibir con una muy buena trucha, la cual uno se come con estas muy buenas vistas. Buena comida, buenos paisajes y gente muy querida. Lo que no te muestran los noticieros de Chihuahua, de esta región del norte. Eso está muy bonito, hermano. Vea cómo suena el agua con su lindo arco iris. Aquí nomás, enfrente de nuestros ojos. Solo para nosotros. Bueno, y para los vecinos. Ahí estamos. Hasta luego, gracias. Gracias, sí. Sí, señor. Bueno, quiero agradecer a la gente que me encontré aquí en el camino. Estamos atravesando el puente ya. ¡Qué finura! Calidad. La gente muy abierta, muy tranquila. Saludan, hablan con uno. La estaba pasando muy bien en México, como es normal entre la gente que visita este amable país. Pero la hora de enfrentar una tardía realidad me esperaba a unos cuantos miles de kilómetros más al norte. Este es mi apartamento aquí en Montreal, Canadá. Estamos en abril. Desde noviembre no venía. Y así me recibe el país. Con una de sus muy típicas y clásicas nevadas canadienses. Tengo el corazón lleno de sentimientos encontrados por lo que va a pasar a continuación. La hora de partir definitivamente de Canadá había llegado. Mi hogar por los últimos 13 o 14 años. Hay sentimientos encontrados, un poco de nostalgia, un poco de melancolía, un poco de emoción también, porque es lindo saber cerrar capítulos, es lindo saber cerrar ciclos para comenzar nuevos y sobre todo saber identificar cuándo se han cerrado esos capítulos. No agarrarse y no prolongar a la fuerza las cosas que por sí solas nos están dando una señal. Empaqué mis chiros, los metí en el pichirilo y me fui con mis cosas hacia la Florida para dejarlas en un depósito mientras me cuadraban algunos detalles sobre mi incierto futuro. Listo, último día, mañana me voy para Bogotá, estamos aquí, pero está muy temprano, nos toca hacer esto manualmente, hermano. Nosotros ni nos hemos bañado, estamos vueltos nada, son las 7 de la mañana. Dani está aquí hasta las últimas colaborando. Este carrito, imagínense que tiene candado y abren a las 9:30 de la mañana, pero a las 9:30 de la mañana yo ya tengo lugares en los que tengo que estar y cosas en las que tengo que hacer aquí en esta ciudad para irme mañana a Bogotá. Así que nos toca hacer esto manual, hermano. Entonces, qué cosa rara que la basura que saqué al inicio de este video sea en Canadá de nuevo. ¿Qué estará pasando aquí? La respuesta a esta y muchas más preguntas después de comerciales. Bretaña
acompaña tus mejores momentos. Ya que empaqué mis vainas en cajas y las dejé en una bodega, ya que entregué mi apartamento y literal no tenía en dónde vivir, fue la primera vez en mi vida en la que me sentí nómada de verdad. Y para darle dignidad a la palabra, embarqué en una serie de viajes que darían éxtasis y una gran dosis de finura a esta particular experiencia de andar vivos y en chancletas. 5 meses de viaje sin parar me esperaban. Comenzamos en la elegante y siempre viva ciudad de Madrid, España, para descifrar el misterio de sus blancos taxis. A los muchachos, los indiscutiblemente fácil de percibir taxis de Madrid, blancos con una raya roja en la puerta. Todos los taxis de aquí son así, blancos y una raya roja aquí. Y ahí para atrás, blanco, 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 blanco. La idea del viaje era hacer el Transiberiano para cruzar todo Rusia en tren. Pero como ya nos ha enseñado antes la vida, los planes cambian y terminamos en países que jamás imaginé conocer. Sí, señores, sean bienvenidos a Siria. Aquí es la frontera justa. Tocando este cartel ya estamos en territorio sirio. Pero antes de meternos en territorios con niveles de balística tectónicos, fuimos a conocer la ciudad más pequeña de España, porque aparentemente mi vida aparece en el playlist de Spotify de mi tía, bastante aleatorio. En mi recorrido por España me di cuenta que había un pueblo, o más bien una ciudad que parece un pueblo, o será un pueblo que parece ciudad. La cosa es bien confusa, ya que muchos dicen que se trata de la ciudad más pequeña del mundo, pero si usted investiga, también se dice que es el Vaticano la ciudad más pequeña del mundo. Al fin, ¿cuál es la ciudad más pequeña entonces? ¿Será el Vaticano o la ciudad de Frías en España? De España nos fuimos a Francia, aprendiendo sobre el pasado oscuro del imperio francés de la esclavitud en la ciudad de Burdeos, o como dicen los franceses, la ciudad de Bordeaux, de la cual no podíamos irnos sin visitar el personaje que vine hasta este punto del planeta a conocer, la distinguida señora Marta Adelaida Testas. La hemos encontrado a la señora Marta Adelaida Testas. Es esta señora de aquí, una mujer de Etiopía que fue entregada como esclava y paseó por 3 continentes ejerciendo oficios de esclavitud. Tenemos la estatua de ella aquí con las cadenas en el piso, ya por fin liberada en esta estatua que la inmortaliza, marcando con su paso una historia muy importante para el pueblo africano. Uno de los parientes de la señora Marta con los años llegó a ser presidente de Haití, nada más y nada menos. Es que en esta estatua de doña Marta, vea la expresión que tiene en su mirada, esos ojos perdidos mirando el infinito, a ningún lado, a ningún punto. ¿Cuántas cosas tuviste tú que haber vivido, querida Marta? Nos fuimos a beber unos buenos vinos en honor y homenaje a doña Marta Adelaida, y de ahí me dio por atravesar de nuevo la frontera de Barcelona para pasar la noche. Y lo que pasó ese día, ustedes ya lo saben. Estoy aquí en la ciudad de Barcelona y anoche me robaron todo. Les voy a mostrar. Este es el carrito que alquilé. Y cuando yo llegué a recogerlo, me di cuenta que tenía el vidrio roto así. ¿Sí se ve? Es que no sé si se ve bien por la luz, pero usted entra, está completamente roto. Y ahí fue que dije, miércoles, tengo una mala sospecha. A tan solo una semana de haber comenzado mi viaje de 5 meses, lo había perdido todo. Todo es todo. Llamé a la policía y puse mi denuncia. Mira, vamos a pasar todos estos datos a Mossos de Escuadra para que sean los propios Mossos los que se pongan en contacto con usted. Supe la ubicación exacta de los ladrones rastreando mis cosas con GPS, pero ni la policía en España pudo hacer nada al respecto. Igualmente, aunque yo supiera que está en el tercero, si yo subo o pico la puerta y nadie me abre, o la persona me abre y me dice, dígame, y yo le digo, mira, me da la localización aquí de unos audífonos, ¿puedo entrar a comprobar? Y me dice, no. Ya no hay nada que hacer. Pero es frustrante. Sí, no, porque yo sé que no son mis audífonos. Nosotros somos los primeros es todo. Son nuestras maletas, más o menos unos 15.000 euros en pérdidas que están en ese edificio. Sí, y están ahí. Es súper frustrante saber que ahí están los ladrones y no podemos hacer nada. Somos los primeros que si pudiéramos... cambiaríamos eso. Lo recuperaríamos igual rápido. Igual que en una ocupación, igual que en muchas cosas. Pero la ley es la que es. Nosotros solo podemos actuar bajo ley, si no, nos buscamos nosotros los problemas. Al final del cuento, por muy frustrante que este evento sea para mi vida, aprendí que si un problema se soluciona con visitar un centro comercial para recuperar lo perdido, somos ya de por sí bastante afortunados. Qué curioso que hace nada estaba publicando los videos sobre comenzar de ceros en otro país con mi partida de Canadá. Hay algo de poesía en todo esto, porque al estar lejos de casa y después del robo que me dejó solo con la ropa que llevo puesta como mis únicas pertenencias,
Sí sentí que lo de comenzar de ceros era en serio, pero luego pensé, ¿qué es realmente comenzar de ceros? Y me di cuenta que la ausencia de bienes materiales no define el concepto. Ir a un centro comercial a comprar un par de cosas para volver a arrancar fue tedioso, pero nada grave. Y con un par de artículos sentí que ya no estaba tan de ceros que digamos. Así que el concepto de comenzar de ceros debe ir más allá. Comenzar de ceros tal vez va relacionado a eso que llevamos por dentro, a tantas enseñanzas que me dejaron estos 13 años en Canadá. Un lugar donde tuve que levantarme y reinventarme tantas veces hasta aprender por medio de lecciones muy valiosas lo que realmente nos define como personas. ¿A qué vinimos al mundo? ¿Cuál es nuestro propósito real en la vida y cómo llegar a él? Y desde que tenga eso claro dentro de mí, en mi mente y en mi espíritu, ya no volveré a comenzar de ceros en ningún lugar. Así lo único que tenga conmigo sea un cepillo de dientes y 3 pares de medias. Hoy más que nunca me doy cuenta que ha valido la pena tanto esfuerzo, y desde que tenga claras las ideas en mi mente, estaré siempre bien acompañado. Momentos tristes, otros felices, algunos poéticos y muy poco etílicos, para continuar con aún más fuerza de la que traía al comenzar mi recorrido de 5 meses por aquí y por allá. Conocimos lo mejor del sur de Francia, sus playas, su comida, sus paisajes. Entramos a Mónaco para entender cómo los ricos pueden hacer un país así nomás, de repente, con el fin de no pagar impuestos y proteger ante la ley que ellos mismos crearon sus grandes tesoros y fortunas, para luego pasar unos días en París y así lograr desmentir tantos mitos e ilusiones que se han creado con los años sobre esta hermosa pero cruda ciudad de Francia. Bienvenidos a París, la ciudad del amor. Conocida así porque es una ciudad que mezcla su arquitectura con restaurantes muy románticos y varias escenas en películas y series reconocidas a nivel mundial por ser la ciudad romántica del planeta. También ante muchos otros es conocida como la ciudad de la luz, ya que París fue la primera localidad europea en utilizar lámparas de gas en su alumbrado público. En París aprendimos sobre el síndrome de París y la depresión que le dio a varios japoneses cuando la visitaron por primera vez. Uy, ¿qué es que se pasé? Me dice el señor que envíe este video a la alcaldía de mierda. Ya saben. Caos en la ciudad del amor, caos en la ciudad de la luz. La gente ya no sabe ni cómo más escaparse del tráfico, amigos. Madre, la gente aquí se puso brava. Qué pena ahí con la gente de Osaka, con la gente de Tokio, de Kioto, que vienen hoy a visitar París. Esto no siempre es así, disculpen ahí las molestias. También conocimos la vida real de miles de migrantes que escogen a París como su nuevo hogar. Una ciudad bastante costosa, donde se han creado mecanismos de vivienda para que tanta gente que allí llega pueda poner un techo sobre sus cabezas, los famosos microapartamentos de 9 metros cuadrados de París. ¿Cuánto vale vivir en un apartamento de estos? En este momento yo pago 530 euros de renta y 10 de aseguranza. 10 euros de seguro. ¿Es duro de vivir en un apartamento tan pequeño en tu experiencia? Bueno, como yo estuve compartiendo, siento que la convivencia, o sea, no podíamos mover absolutamente nada. Era ¿Pero como, compartiendo con quién? Era una pareja de colombianos. ¿Eran tres personas igual que tú? Sí. 3 personas en un espacio así grande como este. Sí, pero lo que te digo, la diferencia es que yo dormía arriba, ellos abajo, pero digamos, si yo me levantaba del camarote, me cascaba en la cabeza. Claro, y los movías a ellos abajo. Exacto, y claro, yo como me echaron todas mis cositas al lado, la maletica, si íbamos a cocinar, corre la maleta, vuelvo a poner la maleta, si íbamos al baño, corre las cosas. Una cruda realidad seguro, pero no tanto como la que vinimos a conocer en Dubái unos días después, cuando fuimos a explorar la cara de los Emiratos que no nos muestran, sus campos de trabajo y las condiciones de vida del inmigrante por allá. Esto que tengo por detrás de mí no es una cárcel, amigos. Esto es un campamento de trabajo en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Así es, estos son campamentos de trabajo, una forma de esclavitud moderna que existe aquí en los Emiratos, y es lo que hemos venido justo a conocer desde tan lejos, a ver cómo es la vida de las personas que habitan estos espacios, estos lugares, cuánto ganan al mes, por qué viven aquí, cuál es la oferta, por qué no quedarse en sus países y venir a 50 grados de calor a romperse la espalda para ganarse unos dolaritos, viviendo inclusive de 10 a 15 personas en espacios de 10 metros cuadrados como si fuera una cárcel literal. Así que los invito a que conozcamos los campamentos de trabajo en Dubái, la cara que no te cuentan de esta tan lujosa, prestigiosa y moderna ciudad. Conocimos Dubái y los Emiratos de la forma que me gusta a mí conocer los lugares que visito, desde todos los ángulos y perspectivas posibles. Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Y sí que logramos llevarnos una buena idea de lo que compone a este interesante país.
dicen que en contados instantes comienza aquí un show parecido al Bellagio en Las Vegas, pero mucho más grande. Vamos a ver de qué se trata. Poco después, entramos a Beirut, capital del Líbano, no solo para conocer su historia. Estamos en uno de los países más pequeños de Asia y probablemente más pequeños del planeta Tierra, con una superficie no mayor a los 10.000 kilómetros cuadrados. Este país está rodeado con su frontera entre Siria e Israel y con salida al mar Mediterráneo. Comer su deliciosa comida, la cual se ubica de ahora en adelante en mi top 3 de comidas favoritas a nivel mundial, sino para aprender sobre su conflicto, su histórica explosión. Un pie allá, cuidado, no nos vayamos a caer, pero sí, señores, desde aquí sí se ve bien la estatua que hicieron con los escombros y detrás de ella los silos de la gran destrucción del puerto, y todo esto es el puerto que hoy en día todavía conserva en él muchos de los escombros de esa tragedia, ¿no? Increíble. Del Líbano nos fuimos por carretera a uno de los países que más me marcaría de por vida, un lugar del mundo lleno de gente bella, que por circunstancias de la vida ha tenido que sufrir tragedias desde tiempos más antiguos que la Biblia. Bashar al-Assad ha sido el presidente de Siria por los últimos 20 años, y antes de él, el que era presidente del país fue su padre por otros 28 años. Entre padre e hijo llevan juntos 48 años sentados en el poder del pueblo sirio. Recorrimos Siria de norte a sur, una vez más. ¡Qué lugar! ¿Cuántos ataques ha sufrido este templo, hermano? Y es que desde tiempos ancestrales esta región del mundo siempre ha sido bastante complicada. Hay muchos intereses de por medio, hay muchos grupos étnicos, religiosos, políticos detrás de la riqueza de estos pueblos. Es bien loco ver estos templos, estas piedras talladas de tantos miles de años atrás, aquí en el piso, que usted las puede recoger con la mano. Increíble, ¿no? Un país que no solo cuenta la historia de su destrucción, sino leyendas de pueblos ancestrales. Esta camarita no le va a hacer justicia a lo que estamos a punto de contemplar. ¡Wow! Miren esta cosa. 15.000 personas, un lugar, un espacio dedicado a las artes, a la música. Este no era un coliseo de lucha, y estar aquí es un sentimiento demasiado poderoso. Tengo la piel de gallina inclusive, porque uno piensa en estos espacios y de una piensa en Italia y en muchos países que son muy bonitos y tienen mucha historia, pero que también son muy buenos para el marketing, y obviamente pues las noticias a nivel mundial y la situación actual política y económica de este país no es un buen marketing para el turismo. Se pone Siria en las imágenes de Google, salen puras fotos de guerra, conflicto, vainas, pero no este tipo de lugares. ¿Usted ¿sabía que esto existía en Siria? Esto es alucinante. Espero que la cosa mejore para los sirios tras la caída de Bashar al-Assad. Solo el tiempo lo dirá. Y hablando de dictadores, salimos de Siria para volar a Irán, ya que los vientos soplan hacia Medio Oriente y en ellos llevaron con furia mi maleta repleta de nuevos calzoncillos adquiridos recientemente en Barcelona. Irán es sinónimo de peligro, un país al que muchos aconsejan no visitar, sobre todo la gran mayoría de gobiernos de Occidente. No solo en las noticias, sino en las páginas oficiales de países como Estados Unidos nos dejan claro el mensaje: no viajar a Irán. Una vez más, y como es costumbre, recorrimos Irán durante 18 días bajo el ardiente y picante sol persa para conocer su historia. Bienvenidos a Persépolis. Como dato curioso, encontré por allá un cementerio de barcos que vale la pena mencionar en este video. Es por eso que aquí tenemos una cantidad inimaginable de barcos abandonados en este cementerio. Vamos a ver si podemos entrar a uno. Ese no se puede porque está muy alto, pero presiento yo que allá tendremos más éxito. Este cementerio presenta algunas preocupaciones de nivel ambiental por la posible contaminación de combustibles y otros materiales peligrosos para el agua. Conocimos bien sobre el paso de los persas y algunas realidades actuales bastante polémicas a nivel mundial, como el rol de la mujer en repúblicas islámicas como lo es Irán. Una mujer de un país islámico en este momento para meterse al mar. Sin mente, ¿no? De una. Hágale pues, es increíble, ¿no? Como venezolana de verdad nunca me imaginé entrar a la playa así. Puede sonar tonto, pero no lo es. Viviendo acá por unos días me hace apreciar el valor de las pequeñas libertades de nuestra cotidianidad. Cosas que damos por hecho, como escoger ponernos un pantalón largo versus uno corto si queremos. Y a pesar de que Irán es estricto con estos temas, hay países aún más estrictos como Afganistán, donde no puedes ni siquiera escuchar la música que más te gusta porque es ilegal, donde al
ser humano se le reprime desde la base, aniquilando por completo el color de su alma. Irán nos dejó mucho aprendizaje y algunas anécdotas inolvidables. De allí salimos para Estambul, a conocer la megaciudad atrapada entre Europa y Asia. Bienvenidos a Constantinopla, hoy en día conocida como la ciudad de Estambul, la ciudad más grande y tal vez más importante de Turquía. Una ciudad tan importante que no por nada está dentro de las 10 ciudades más visitadas del planeta. No por nada ha sido la capital de 3 imperios diferentes. Fue capital del Imperio Romano, del Bizantino y después del Otomano. Además, la ciudad de Estambul es una ciudad intercontinental, que quiere decir que es la única ciudad del planeta que está dividida en 2 continentes. Y también para conocer algunos personajes de suma importancia de la ciudad. La presencia de los gatos en esta ciudad se remonta a miles de años atrás. Los primeros gatos dicen que fueron traídos por civilizaciones antiguas, siendo los egipcios el origen más evidente. Esta princesa egipcia no está embarazada, está muy embarazada. De Estambul salimos a recorrer varios países de Europa del Este. Comenzamos por Bulgaria, a la cual llegamos por tierra desde Turquía. Una cosa es verlo en el video y otra cosa es tenerlo de frente. Estos monumentos gigantes, importantísimos, que marcan el auge más alto que tuvo el comunismo en Bulgaria. Entramos a Rumanía, donde me encontré con mi querida amiga Dana Lucía y cocinamos un buen sancocho rumano en su tierra. Buenos días. Buenos días. ¿Usted sabe cómo soy yo? Casual. Ustedes la han visto, la conocen, han visto sus videos. Yo he visto sus videos y coincidimos en su país. Hola, por fin hemos coincidido. Ya llevamos, ¿qué? 2 años. Uf, yo de ya ver ni sé. ¿Dónde? Los chicos están haciendo algo llamado tokanitsa, creo que se pronuncia así, que es como un estofado. Entonces mientras Dana está ahí en este hueco con leña y toda la cosa, te estás quemando. Pero qué interesante ver cómo es una olla colgante, ¿no? Se llama chaún a esta olla. Esa es muy pequeñita, pero hay de grandes, de 50 litros, de 100 litros. Entramos luego al país que dice ser el país más pobre de Europa. Este país ha ganado muy mala fama con los años. Por aquí no viene nadie a visitarlo y a su vez se dice que es el más pobre de todo el continente. Así que he venido hasta acá a ver si los rumores son ciertos, a ver si Moldavia no tiene absolutamente nada por ofrecer. ¿Por qué se ha ganado esa fama? Moldavia es un interesante país con un pasado soviético del cual quiere liberarse, pero a su vez tiene un territorio bastante arraigado a los valores del socialismo soviético llamado Transnistria, un país que no existe, atrapado dentro del territorio moldavo. Si usted quiere conocer cómo fue la vida durante la Unión Soviética, hay un lugar del mundo que sigue casi que intacto, un lugar que no quiere perder su idiosincrasia soviética, conservando muy bien no solo su arquitectura, sus tradiciones, sino también sus ideologías. Y ese lugar del mundo queda en un país que muchos dicen que no existe y que no está reconocido ni por las Naciones Unidas, ni por la OTAN, ni por nadie. Y estamos aquí, en un país que no existe, con la estatua de Vladimir Lenin aquí por detrás de mí. Sean bienvenidos a Transnistria. En Transnistria aprendimos mucho sobre cómo era la vida durante el comunismo de los soviéticos. Visitamos algunos pueblos y estuvimos pisando la frontera con Ucrania una vez más. En camino hacia el Báltico hicimos una parada en Viena, la ciudad que muchos conocen como el mejor vividero del planeta. Me dio curiosidad semejante galardón, así que fui a investigar. Dicen los reportes que esta es la mejor ciudad del mundo para vivir. Pero, ¿qué tiene que tener una ciudad para ganarse semejante galardón? Y pues para nadie es un secreto, las ciudades que cuentan con buen transporte público, buena educación, calidad de vida, espacios verdes. Y ese cuento ya nos lo han echado en muchas ocasiones. Hay muchas ciudades del mundo que ofrecen todo lo anterior, así que ¿qué tiene esta ciudad especial para ser entonces la mejor del mundo y superar a todas las demás? Luego de beber agua potable de los Alpes a través del grifo de cualquier lugar de la ciudad de Viena, ahora sí nos dirigimos al norte del este europeo. El recorrido por el Báltico no podía esperar más. Allí conocimos sus 3 países, pintorescos, coloridos y paisajes con playas envidiables. Lituania, Letonia y Estonia fueron parte de mi travesía que nos condujo hasta la frontera misma con los rusos, a la cual, por cuestiones de logística, nos quedamos con ganas de ingresar. Nos volvemos a encontrar, porque es que ese edificio que se ve allá de fondo, eso es Rusia. Espero que algún día se mejore todo, que podamos volver a atravesar este puente sin tanto problema, ¿no? Todas esas casitas de allá,
Todo eso es Rusia. Aquí está el puente que nos lleva al país. Ya está en ese castillo la gran bandera de los rusos y enfrente de él también la fortaleza con la gran bandera de la gente de Estonia. Me da nostalgia no poder entrar a Rusia y hacer el transiberiano como lo había planeado. Pero a veces en la vida las cosas pasan por lo mejor y hay que dejarse llevar. A veces la felicidad está a la vuelta de la esquina y no sabemos. Por eso decidí entonces ir a Finlandia, el que dice ser el país supuestamente más feliz del mundo. A ver si lograba contagiarme un poco de su sonrisa. Este es el país más feliz del mundo, pero también lo es este y este. ¿Cómo se puede ser feliz en un país tan frío y desolado? Allá les dejé ese peculiar video para averiguarlo, donde aprendí la importancia de la palabra confianza. No es tan importante el dinero después de todo, ni el clima, ni los mosquitos, ni el invierno, ni el hielo, ni la depresión inclusive, tanto como es la seguridad de su vida. El saber que todo funciona, que si usted tiene que llegar a un sitio a las 8, toma el tren que viene a las 7:20 y fijo llega a las 8. De que no hay un milímetro de espacio para el desorden o las probabilidades. Y si se pone usted a pensar, podemos llevar esto de nivel país a la cuna. Podemos comparar a Finlandia con un niño recién nacido. ¿Qué niño va a ser más feliz? El niño que tiene la seguridad de contar con un entorno familiar que lo va a proteger. El niño que sabe que pase lo que pase, puede llamar a sus papás y ahí estarán para rescatarlo. O un niño que nace en un desorden de hogar y no tiene ni idea si puede confiar o no en sus papás, porque ni siquiera ellos mismos saben si pueden confiar en sí mismos. Finlandia, un país tan parecido a Canadá en tantas cosas, ¿no? Lo cual me recuerda, ¿por qué estamos sacando la basura en Canadá después de todo lo que nos pasó este año? Ay Dios, esta bolsa está pesada. Amigos míos, un año más. ¿Y qué año? 2024. ¿Qué año? Muchas gracias a todos ustedes que fueron parte, una vez más, de un año más de este canal. Espero que hayan aprendido, disfrutado de tantas aventuras. Para eso es que estamos aquí. Y con curiosidad de qué es lo que nos traerá este lindo 2025. El 2010 fue hace 15 años. El tiempo pasa rápido, amigos. A hacer lo que vinimos a hacer al mundo, sin perder un día más de tiempo. Nos vemos en la próxima. Saludes a la abuela. 2025, aquí vamos con toda.